Bienvenidos. En nombre de la Escuela Superior de Física y Matemáticas les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia dentro del ciclo de conferencias organizadas para celebrar los 10 años de creación del grupo de astrofísica de la escuela y dentro de la cátedra de Eugenio Méndez de Ocurro del instituto. Me voy a permitir brevemente presentar a nuestros conferencistas de hoy. Es un honor que nos acompañe por acá, doctor Cepeda. El doctor Arnulfo Cepeda Domínguez es investigador emérito del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. En 1970 obtuvo el grado de doctor en Ciencias en el Departamento de Física del CIMBESTAB y en el 72 el grado de doctor en Filosofía por la Universidad Rockefeller de Estados Unidos. Entre las distinciones que ha recibido destacan la beca Guggenheim de 1982 al 83, es profesor asociado del 82 al 88 y Senior Associate del 98 al 2003, del Centro Internacional Abdus Salam de Física Teórica en Trieste, en Italia. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Física en el periodo 1992-1994, Fellow de la American Physical Society desde 1993. Recibió el Premio al Desarrollo de la Física en México, otorgado por la Sociedad Mexicana de Física en el 2001, y fue coordinador general fundador del Centro Mesoamericano de Física Teórica desde su fundación en enero del 2012 hasta junio del año pasado. Su especialidad en investigación ha sido la física de partículas elementales. Contribuyó al desarrollo de la teoría quiral a través de los trabajos sobre la relación de Goldberger-Treitman, el radio del pión y del nucleón, la masa del quark-up, por el cual recibió un gran número de citas, el acercamiento al límite quiral y la relación entre las masas de los quarks y la de los hadrones, y analizó los momentos magnéticos del neutrino y de los bariones. Más tarde elaboró diversos modelos de gran unificación, modelos que incluyen el modelo estándar, pero son más ricos en simetrías y por lo tanto contienen interacciones adicionales. En 1995 el doctor Cepeda fue invitado por la colaboración Pierre Audier a formar en México un grupo de investigadores y estudiantes para que México participase en este importantísimo proyecto. Desde entonces el doctor Cepeda es el líder en México del proyecto internacional para la construcción y operación del Observatorio de Rayos Cósmicos Ultraenergéticos Pierre Audier. Los trabajos de esta colaboración han conducido al descubrimiento de correlaciones entre la dirección de llegada de los rayos cósmicos de las más altas energías con las direcciones en las que se encuentran núcleos activos de galaxias. Estos trabajos han sido también de enorme impacto. Y sobre esto nos hablará el día de hoy el doctor Arnulfo Cepeda. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Pues yo agradezco mucho el honor que me dan al invitarme a este ciclo de conferencias. Somos instituciones hermanas, precisamente gracias al papel que ha jugado el doctor Méndez de Ocurro en nuestras instituciones. Él nació en Veracruz el 17 de abril de 1923, fue ingeniero y político mexicano, estudió en la ESIME, obtuvo la maestría en ciencias en la Universidad de Harvard, se perfeccionó en el laboratorio de electrónica en la Universidad de París, fue director del Instituto Politécnico Nacional y secretario de Comunicaciones y Transportes. Durante su gestión al frente del IPN se hicieron importantes obras en cuestión de la investigación científica politécnica, dando paso a la exitosa actividad científica de esta casa de estudios, destacando en los campos de las matemáticas, la física, la biología, la química, la ingeniería en diversas ramas, la biología y la medicina, así como la antropología con acciones concretas como la fundación de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, la del Centro Nacional de Cálculo, el fortalecimiento a la Escuela Nacional de Ciencias Geológicas, la creación del posgrado en la Escuela Superior de Comercio y Administración y la creación del CIMBESTAB. Por eso estamos y somos hermanos. Bien, vamos a entrar entonces en el tema de los rayos cósmicos. Para eso vamos a listar las preguntas más apremiantes que se han manifestado en los últimos 10 años. ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? ¿Cómo empezó el universo? ¿Cuál es la teoría completa sobre la gravedad? ¿Cuánto valen las masas de los neutrinos y cuál ha sido su influencia en la evolución del universo? ¿Cómo funcionan los aceleradores cósmicos y qué aceleran? Esa es la pregunta a la cual queremos dar respuesta poco a poco y a grandes pasos también. Hay otras preguntas, son los protones estables, cuáles son los nuevos estados de la materia a altísimas presiones y temperaturas, hay dimensiones de espacio y tiempo adicionales, más de 4, cómo se fabricaron los elementos entre el hierro y el uranio. Bueno,
todas estas preguntas tienen su grupo de gente que está tratando de dilucidar las respuestas. Bien, empecemos por mencionar que el laboratorio más grande terrestre, o sea, construido por el hombre, pues, es el Large Hadron Collider, y acelera, está por empezar la segunda corrida con 13 teraelectronvolts. Un teraelectronvolt es 10 a la 12 electronvolts. Y esta es la energía máxima que se puede obtener actualmente, y quizá por mucho tiempo será la máxima en los laboratorios humanos. En cambio, los aceleradores cósmicos son capaces de producir partículas de mayor energía todavía, y por eso el interés, y por eso también fue que yo me interesé en este tema, por la posibilidad de que acercarse más a un descubrimiento que nos indique nuevas direcciones en la física. Son los rayos cósmicos, partículas, o sea, hadrones, núcleos, leptones y fotones. Aunque cuando hablamos de rayos cósmicos, más bien nos referimos a partículas cargadas, pero son también detectados los fotones en los detectores de rayos cósmicos. Estos rayos cósmicos vienen del exterior, bombardean la Tierra constantemente desde todas las direcciones. La mayoría son núcleos de átomos, electrones, rayos gamma o neutrinos. Está muy conectado con el desarrollo del estudio de la radioactividad a principios del siglo. En 1896, el físico francés Henri Becquerel descubrió que ciertos elementos emiten lo que parecían ser partículas. A esta emisión de partículas se les dio el nombre de radiación, y el proceso se denominó más tarde radioactividad. Se estableció así que los elementos radioactivos son inestables y transmutan al decaer en otros elementos. Un poco más tarde se estableció que hay tres tipos de radioactividad, o sea, tres tipos de partículas que se emiten en este proceso. Alfa, muy pesada, de carga doble positiva, son núcleos de helio. Beta, liviana, de carga negativa, son electrones. Gamma, son partículas, son fotones neutros, por lo tanto, y de cierta energía. Esta distinción se hace fácil ilustrar en un campo magnético. Van en direcciones opuestas o siguen su camino si es neutra. Bueno, entonces, estando estudiando la radioactividad, fue que se dieron cuenta en aquellos tiempos físicos experimentales que había una radioactividad extra que no tenía aparentemente origen en las fuentes que ya estaban siendo estudiadas. Y en 1912, Victor Hess subió a una altura de 5.000 metros y descubrió que hay una radiación penetrante que proviene del espacio exterior. Esa es la radioactividad extra. En México se desarrolló la física de rayos cósmicos gracias a Sandoval Vallarta, Manuel Sandoval Vallarta, que también inició la física en México en general. En 1932 propuso un experimento para determinar la carga de la radiación cósmica. El experimento se hizo en la Ciudad de México y se descubrió que la radiación cósmica primaria está constituida principalmente por protones y núcleos atómicos. Desarrolló con sus colaboradores la teoría del efecto del campo geomagnético sobre los rayos cósmicos. Pero vamos un poquito más atrás. Bueno, primero déjenme mencionar que después de que se descubrieron los rayos cósmicos, se creía que esa radiación eran rayos gamma. Por eso se utilizaba la palabra radiación. Pero en 1927, otra persona, Jacob Clay, publicó resultados de medidas de rayos cósmicos, de la intensidad de ese flujo,
hecho en diferentes latitudes. Aquí se menciona cuáles son las latitudes que se estudiaron. Una en Italia y otra en Indonesia. Y esto indicaba entonces que si son diferentes los flujos, entonces es muy posible que lo que nos esté afectando sea el campo geomagnético. Y por lo tanto, son partículas cargadas. Y entonces la siguiente pregunta era si son de carga positiva o de carga negativa. Y por eso es que Sandoval Vallarta estudió y propuso un experimento para determinar si eran positivas o negativas las cargas de estos rayos cósmicos. La cuestión del campo geomagnético fue confirmada por Compton y hizo mediciones en otras varias latitudes, y así quedó establecido que sí, el campo geomagnético afecta el flujo de rayos cósmicos. Y el detalle del efecto se calculó en varios artículos por Georges Lemaitre y Sandoval Vallarta. Y era una de las predicciones más claras, el efecto oeste-este, una simetría que precisamente proviene de la naturaleza de la carga, si es negativa o es positiva. Y entonces Vallarta convenció a Compton de hacer medidas, y estas medidas se hicieron en México, en el techo de un hotel, y determinaron que efectivamente la mayoría son partículas de carga positiva. Manuel Sandoval Vallarta nació en la Ciudad de México el 11 de enero de 1899. Después de terminar su preparatoria, entró al MIT, Massachusetts Institute of Technology, donde también hizo su doctorado, que completó en 1924. Su interés en los rayos cósmicos se inició en 1932, y con Lemaitre publicaron en 1933 el primero de una serie de artículos sobre el efecto geomagnético. Fue profesor del MIT hasta 1946, pero hizo visitas regulares a México, y en el 1934 inició un grupo de investigadores en física de rayos cósmicos en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1946 regresó a México. Entre los físicos que fueron introducidos a este campo están Jaime Lifshitz, Nahuel Carrillo, Alfredo Barajas, Manuel Perrusquia, Juan de Orizábal, Héctor Uribe, Fernando Alba Andrade, Alfredo Baños, Carlos Graf, Fernández, etc. Algunos de estos ustedes habrán escuchado los nombres, y otros quizás no. En particular Alfredo Baños también inició dando clases de CIDESTAF. Bueno, hay muchas notas, muchas anécdotas sobre la vida de Sandoval Vallarta en este artículo citado aquí de Pérez Peraza, y también en un libro reciente que acaba de salir, publicado, por ahí tengo el nombre, pero ahorita no me acuerdo, y en la UNAM, en la UAM, en la Metropolitana, hay una residencia como museo de Sandoval Vallarta. Mis estudiantes colaboraron para clasificar todo el material que dejó Sandoval Vallarta, y en base a todo ese material se escribió el libro que les mencioné. Digamos, con el desarrollo de la física de rayos cósmicos en el mundo, en 1933 Carl Anderson descubrió el positrón, la primera muestra de antimateria, desconocida completamente hasta entonces. En 1937, otra persona descubrieron el muón, un pariente del electrón. Y fueron estas dos partículas las primeras de una serie de partículas subatómicas descubiertas usando a los rayos cósmicos. Por otra parte, en 1938, esta persona, Pierre Rier,
colocó detectores separados a varias distancias y descubrió que los rayos cósmicos llegan simultáneamente a esos detectores que colocó. Y así fue que descubrió lo que se llama ahora chubascos extendidos de rayos cósmicos. Los chubascos de rayos cósmicos se producen cuando una partícula impacta la atmósfera y produce partículas secundarias, las cuales a su vez producen otras partículas, y así se va produciendo una cascada que avanza hacia la superficie terrestre. Y calculó la energía que pudo haber causado esas cascadas y le midió que es 10 a la 15 electronvolts, 10 millones de veces más grande que cualquier energía alcanzada antes en el laboratorio. Por eso pongo acá otra figura de un detector, en este caso de haces de electrón y positón chocando y produciendo partículas secundarias. Ese era los experimentos de aceleradores en aquel entonces. Decía que cuando una partícula impacta en la parte superior de la atmósfera, puede ser por ejemplo un núcleo, un protón, perdón, o una partícula alfa, o un núcleo más pesado, que impacta un núcleo atmosférico. Entonces se producen piones, los piones caen en rayos gamma, y estos a su vez en pares electrón-positrón, y se produce una cascada electromagnética. Los protones o nucleones en general se siguen propagando y los piones decaen en muones y neutrinos, y así entonces se produce una gran variedad de partículas que son o absorbidos en la atmósfera o llegan hasta la superficie terrestre, y entonces ahí colocamos detectores y vemos entonces el efecto de estas cascadas. Entonces ahora la pregunta es: ¿de dónde vienen estos rayos cósmicos? Bueno, la fuente de rayos cósmicos más cercana a la Tierra es el Sol. Produce rayos cósmicos de baja energía, energías menores de un Hz, y otros objetos, también como el Sol, también emiten rayos cósmicos. También en la galaxia hay otros eventos, otros fenómenos que producen rayos cósmicos. Por ejemplo, las supernovas. Esta es la figura de una supernova que está en su capa siendo calentada por un flujo de energía que proviene del núcleo de la supernova, y calienta el gas, como aquí se ve en esta secuencia. Hay otros fenómenos, decía, como por ejemplo el choque de galaxias. Aquí tenemos a estas dos galaxias, NGC 4038 y NGC 4039, chocando, y producen en ese evento rayos cósmicos de alta energía. También los núcleos de galaxias son capaces de producir rayos cósmicos, y entonces la siguiente pregunta es: ¿qué aparatos podemos usar para detectarlos? Bueno, si el flujo es grande, podemos usar satélites. Si el flujo es grande. Si el flujo es menor, entonces podemos usar detectores de luz Cherenkov producida en la atmósfera. O si ya el flujo es la energía es mayor y el flujo menor, entonces usamos detectores de superficie, detectores de partículas colocados en la superficie terrestre. Y así, aquí tenemos otros detectores, decíamos de los de
Cherenkov de atmósfera, tenemos los de detectores de partículas en la superficie, los subterráneos para muones y los de fluorescencia que voy a hablar en un rato. Bien. John Lindsley en 1962 descubrieron el primer rayo cósmico con energía muy alta, 10 a la 20 electronvolts, un evento nada más. Y ahora sabemos que el espectro de rayos cósmicos es de la siguiente forma. Abajo tenemos energía, que va desde 10 a la 9 electronvolts, o sea, gigaelectronvolts, hasta 10 a la 20, 21 electronvolts. Y el flujo, como se puede ver, va bajando conforme se aumenta la energía. Ups, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo regresar? Ajá, aquí está. Entonces, vemos aquí que los rayos cósmicos de la más alta energía tienen la desventaja de que tienen un flujo muy, muy pequeño. Tan pequeño que se produce un evento por kilómetro cuadrado por año. Entonces, es definitivamente muy bajo para poder detectarlo. Entonces, lo que se hace es que se coloca un detector de una área enorme en kilómetros cuadrados para poder entonces tener eventos. Entonces, esta me la voy a saltar. Yo creo que todos saben lo que es un teleelectronvolt, un pentavolt y un hexavolt. Bueno, otro fenómeno que tenemos es la radiación cósmica de fondo, que es muy importante para los rayos cósmicos. La radiación cósmica de microondas fue descubierta en 1964. Su longitud de onda está en la región milimétrica, 2.6 centímetros máximo, con un espectro que corresponde a una temperatura de 3 grados Kelvin, o sea, menos 270 grados centígrados. Según la teoría del Big Bang, esta radiación es el remanente del momento cuando se formaron los átomos en los primeros instantes de existencia del universo. Como el universo continúa expandiéndose, entonces la longitud de onda óptica, que fue la que se produjo en ese momento cuando se formaron los átomos, la longitud de onda en la región óptica fue creciendo hasta llegar a ser lo que ahora es la cósmica de microondas, o sea, longitudes de microondas. Y lo que sucede es que hay procesos que se pueden producir por el choque de rayos cósmicos con esta radiación cósmica de fondo. Porque un núcleo, al chocar con un fotón de la radiación cósmica de fondo, puede desintegrarse y producir protones, neutrones y piones. Y pierde alrededor de 2 nucleones por megaparsec. Así que para energías mayores de 10 hexaelectronvolts tendremos solo protones, porque los núcleos se deshacen. Ahora, los protones, si tienen energía mayor que medio hexaelectronvolt, al chocar con la radiación cósmica de fondo, produce pares electrón-positrón. Entonces, si la energía es mayor que 50 hexaelectronvolts, el choque, protón contra radiación cósmica de fondo, produce piones. Esta producción de piones es muy cara en términos de energía, porque el pion es pesado. Y entonces esto hace, como vamos a ver enseguida, que el flujo de rayos cósmicos ultraenergéticos abruptamente decaiga. Y este efecto se llama efecto GZK o corte GZK. Bueno, hay otros fenómenos que suceden en la radiación cósmica de fondo, pero aquí vemos la importancia que tiene esta radiación cósmica de fondo.
porque es esta de aquí, o sea, es de lo que más hay en radiación difusa de fondo. Aquí tenemos radiación electromagnética, rayos gamma, y acá tenemos el espectro de rayos cósmicos. Entonces, sí hay mucha radiación cósmica de fondo de microondas, y por lo tanto los procesos sí son importantes. Si una partícula de 10 a la 22 electronvolts se traslada sobre el espacio intergaláctico, entonces, debido a estos procesos, pierde rápidamente su energía y a los 100 megaparsecs ya es menor que 10 a la 20. O sea, perdió mucha energía en su trayectoria. Por eso el corte es ZK. Antes de que se construyera el observatorio Pierre Royer, había un gran debate entre dos experimentos, uno en Estados Unidos y otro en Japón, y el de Japón decía que sí había eventos de energía mayor de 10 a la 20 electronvolts. Por eso fue que se propuso la creación del observatorio Pierre Royer. En esa propuesta participaron varias universidades. Al principio, bueno, ahora participan varias universidades, pero en el inicio solo era el CINVESTAV, la UNAM y la UAP, el Centro Autónomo de Puebla. Ahora, aparte del observatorio Pierre Royer, tenemos otros observatorios de rayos gamma, que es HAWC, y otros telescopios de menor tamaño que tienen otros usos. Y al final voy a hablar un poco del último, que es el Southern Gamma Ray Survey Observatory. Entonces hablemos un poquito del Pierre Royer. Este es el edificio de ensamblaje de los detectores, y en la foto aparece James W. Cronin, premio Nobel, que es cofundador del proyecto Pierre Royer. Al principio tenía ya esta colaboración alrededor de 250 físicos de más de 30 instituciones y 13 países, México entre ellos. O sea, México participó desde el inicio de la construcción, no de la planeación. La planeación se hizo en 5 años con estudios hechos en el Fermilab, y en 1995 se formó la colaboración, que finalmente se instituyó en 1996. El objetivo de este observatorio es entender el origen y naturaleza de los rayos cósmicos ultraenergéticos. El campo de visión, como está construido y colocado, es lo que tenemos aquí como puntos verdes. No todo la esfera celeste es accesible. Y está colocado en Argentina porque se hizo un estudio de los lugares que podrían ofrecer las características que son necesarias, que es una elevación de alrededor de 1200 metros sobre el nivel del mar, una área muy extensa, plana, con algunos montículos y con una ciudad que no contenga contaminación óptica y que tenga un poco de infraestructura para que pueda sostenerse técnicamente el personal del observatorio. Entonces, de 3 lugares que se encontraban en el mundo, se hizo una votación y ganó Argentina. Bueno, aquí se ve dónde está colocado el observatorio. En particular, acá está la ciudad de Malargüe, y es la que
aloja al personal que trabaja en el observatorio. Toda esta área de puntitos son detectores acá está la ciudad de Malargüe. Este era el mapa de detectores activos, pero es del año 2006. Ahora está todo activo. Y consta, como veremos enseguida, de detectores que llamamos de superficie. Estos detectores de superficie están separados entre sí 1500 metros. Estas son las características: aire muy puro, 3000 kilómetros de superficie plana, altura de 1200 a 1400 metros sobre el nivel del mar. Este es uno de los 4 edificios de detector de fluorescencia. Este se llama en particular Los Leones. Esta es otra vista del mismo edificio de fluorescencia. Cada edificio de fluorescencia contiene 6 telescopios que ven en direcciones, en diversas direcciones. Y lo que ven es la luz fluorescente que se produce por la desexcitación de las moléculas de nitrógeno de la atmósfera cuando son impactadas por partículas secundarias de la cascada producida por un rayo cósmico. Esa luz de fluorescencia va hacia un espejo, y del espejo va hacia estos tubos fotomultiplicadores que son alrededor de 420 pequeños. Por otra parte, los detectores de superficie, esos que están separados 1500 metros en un área de 3000 kilómetros cuadrados, ven lo siguiente: este es el frente de una cascada y va avanzando hasta que impacta primero a unos detectores, después a los del medio y finalmente impacta a todos los que alcanzan a impactar. Ahora, cuando una partícula secundaria entra en el detector, el cual está lleno de agua, entonces, debido a que el índice de refracción del agua no es 1, entonces la partícula cargada, si tiene velocidad mayor que la velocidad de la luz en ese medio, esa partícula cargada emite radiación Cherenkov, que es esta luz azul, esta línea azul, que después de chocar con las paredes de la bolsa de agua, que es reflejante, llega a los tubos fotomultiplicadores, que son 3 grandes tubos. Y del tubo fotomultiplicador sale una señal electrónica que va a la electrónica y que va a las computadoras. Así es como trabaja el detector de superficie. Y los resultados hasta ahora de los estudios que se han hecho con el proyecto Pierre Roger es, primero, que el corte GZK sí se estableció, quedó establecido. Es decir, no hay rayos cósmicos de energía mayor de 10 a la 20 electronvolts. También se estableció un límite del flujo de neutrinos, otro del flujo de fotones. Y la composición en la más de las energías es de núcleos pesados, no de protones. Las incógnitas que todavía no se han resuelto son: ¿cuál es el origen del mecanismo de aceleración de estas partículas? Y otra es que se detecta un exceso de muones que no es posible justificar con los modelos hadrónicos que se utilizan. Bueno, eso es detalles sobre Auger. Ahora vamos a ver otro detector. Este está colocado en México, entre el volcán desde el pico de Orizaba y otro cercano que está ahí, que se llama Sierra Negra. En este valle está colocado este sistema de detectores. Y como dice el nombre, High Altitude Water Cherenkov Detector,
es también constituido por tanques de agua, solamente que estos están empacados uno junto al otro. Y la altura donde están es de 1400 metros sobre el nivel del mar. Aquí está el Pico de Orizaba y en el otro de Sierra Negra, arriba está el gran telescopio milimétrico. Así que eso proporciona una infraestructura que le es útil al HAWC, que está colocado aquí. Ahí está Sierra Negra, el Pico de Orizaba, sus alturas y la altura en donde está HAWC. Estos son los tanques de agua, son 300 y tienen 7,5 metros de altura y 5 de diámetro. Es una foto de la colaboración. Aquí están los tanques, perdón, 5 metros de altura y 7,3 metros de diámetro. Estos tienen 4 fototubos en el fondo y tiene 200,000 litros de agua purificada. Ahí está una foto aérea de toda la instalación. Y su financiamiento fue aprobado en el 2012, se inició la construcción en el 2013, las pruebas de funcionamiento se hicieron en abril de 2013, el inicio de operaciones fue en 2013 también, en agosto, y en noviembre de 2014 ya estaban instalados 250 de estos tanques. Esta figura ya es con los 300 tanques. Fue inaugurado en marzo de 2015. Y el 95% del tiempo está activo, así que desde el marzo de 2015 al presente se han acumulado una gran cantidad de datos. La energía a la que es sensible es entre 300 Hz y 100 Hz, o más que 100 Hz. Tiene una resolución angular de 0.1 grados o hasta 1 grado en el peor de los casos, y su campo de visión instantáneo es de 2 radianes. Este es un mapa reciente de las mediciones de HAWC. Como ven aquí, está hablando de 50 fuentes: Lazares, Pulsar Wind Nebula, Tef Halos, remanentes de supernova, microcuasas y muchos otros que no han sido identificados aún. Por eso está diseñado con interrogaciones. Y bueno, uno de los modos de calibrar los detectores es que sea visible la sombra de la luna, y efectivamente sí se vio. Ahora, aparte de HAWC, hay muchos otros observatorios de rayos gamma, pero de otra naturaleza, de otro estilo. De todas maneras, ahora se trabaja en cooperación, es decir, se alerta: oye, acabo de ver un evento en tal dirección. Entonces los detectores de rayos gamma de luz Cherenkov de atmósfera, que no tienen un campo de visión tan amplio, dirigen su telescopio y lo checan que el evento en realidad existe. Y entonces se producen publicaciones conjuntas. Aquí tenemos una publicación de Veritas y Fermilab de una fuente descubierta por HAWC. Aquí dice. Estos descubrimientos se publican en catálogos y entonces quedan para el uso de los aficionados.
Y también digo aficionados porque parte de los datos de Hawke, como también parte de los datos de Logier, son públicos. Es decir, cualquiera los puede acceder. Hay una página en donde se bajan los datos y también las herramientas para analizarlos también son públicas. Entonces, eso permite hacer cursos, permite hacer experimentos sencillos, mediciones sencillas sobre los rayos cósmicos. Estos son los otros tipos de detectores. Y, bueno, satélites, pues ya los he mencionado. Estos son los de Cherenkov de atmósfera. Y tenemos aparte los extendidos como Milagro, que fue el predecesor de Hawke, Hawke mismo, y otros que están en estudio o en construcción, uno en China y uno en Sudamérica. Vamos a ver el de Sudamérica. El de Sudamérica se va a llamar Southern Gamma Ray Survey Observatory. Dice, es un detector, un observatorio de segunda generación de rayos gamma. Está en estado de planeación. Será colocado en una altura, a gran altura, en la montaña de Sudamérica. Y será entonces la esfera celeste analizada diariamente por detectores de partículas colocados a una gran elevación. El antecedente de este observatorio es Hawke y ha demostrado que es una herramienta muy útil para estudiar y descubrir fuentes desconocidas hasta ahora de rayos gamma. Será parte también de la cadena o sistema de observación que se llama multi-messenger, queriendo decir que los fenómenos que producen rayos gamma producen también rayos cósmicos, neutrinos, ondas gravitacionales, etc. Y todo eso se estudia en conjunto y por eso hablamos de multi-messenger. Será sensitivo a rayos gamma y rayos cósmicos de energía entre 100 Hz y 100 Hz. El caso científico, o sea, la explicación de por qué, la explicación científica será presentada dentro de unos pocos días. Pero ya los estudios ya son públicos, los artículos, y se pueden bajar. Y la razón por la cual lo estoy presentando aquí es porque yo les recomiendo que se inscriban y sean parte de este observatorio. O sea, Hawke ya está muy adelantado, entonces ya es difícil entrar a una colaboración que ya hizo mucho trabajo. En cambio, a una que va a empezar apenas, es posible y es muy excitante y da mucho éxito. El siguiente paso para este observatorio es el diseño y escoger dónde, el sitio. Y como les decía, hay otros observatorios, dice aquí, consideration will be given to synergies and complementarities with current and planned observatories like CTA. CTA es Cherenkov Telescope Array, que ya está siendo colocado en Chile. Y LASO es el Large High Altitude Air Show Observatory, que está siendo construido en China. Aquí está la página de este observatorio, SGSO, y con esto termino y les doy las gracias.